el gran poder de los engaños es que siempre llevan una mezcla de verdad y de mentira. Es por eso que los engaños son temibles. Por ejemplo, podemos ver a un hombre alto, fuerte y robusto, e inmediatamente nos da la idea de que estamos frente a una persona de excelente salud y de privilegiadas condiciones físicas. Sin embargo, al final nosotros no nos podemos imaginar que ese hombre tiene algún diagnóstico médico reservado de algún médico de la localidad, y por lo tanto se le recomienda tener mucho cuidado con su salud por algún mal que adolece. Lo exterior dice una cosa y su interior dice otra cosa. Y ahí justamente el problema, hermanos. El problema es que nosotros no podemos ver más allá. Muchas veces tomamos decisiones y emitimos juicios basados en lo que ven nuestros ojos o en lo que oyen nuestros oídos, pero no analizamos, no miramos, no escuchamos. Y esa es la razón por la que los humanos nos engañamos frecuentemente. Y en nuestra vida cristiana hay algunas cosas que pueden engañarnos, como por ejemplo una fe falsa, un falso profeta, una falsa doctrina, una falsa conversión, una falsa libertad. Esta mañana, con la ayuda del Santo Espíritu, vamos a tratar 3 engaños que se dan en los cristianos por la falta de verdad o de veracidad en algunos temas tales como las conversiones, la libertad y las doctrinas. Primero hablemos de un engaño, el engaño de una falsa conversión. Hace algunos años atrás, la palabra conversión en relación con un cristiano evangélico tenía un significado totalmente distinto al significado que hoy se tiene. Cuando años atrás veíamos o hablábamos de una persona convertida a la fe cristiana, esa persona la catalogábamos como tal porque tenía las siguientes características. Había un cambio de frente en su vida, es decir, su vida había cambiado 180 grados, su vida había tomado otro rumbo totalmente distinto al que llevaba anteriormente. Otra característica era que llevaba una nueva manera de vivir. Ahora vivía para Cristo, antes vivía para sí mismo y para sus deleites personales. Ahora es una persona distinta y superior. Por ejemplo, llega a tener dominio propio, es una persona de fe. Esa era una persona que se catalogaba como convertida anteriormente. En otras palabras, era una persona que había nacido de nuevo. En cambio, en la actualidad, una persona que se identifica como un creyente en Cristo en nuestros días es aquella que tiene las siguientes características. Una persona que ha cambiado religión. Es lo típico que decimos cuando vemos a una persona, ¿no? O nos catalogan a nosotros y nos decimos, hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y lo primero que nos dicen es, has cambiado religión. Hay que tener claro algunas cosas, hermanos. Religión es lo que el hombre hace para tratar de acercarse a Dios por sus propios esfuerzos humanos, llámense en estas buenas obras, ritos, tradiciones, sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. El cristianismo no es religión, el cristianismo es Cristo llevándonos a Dios en base a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Eso es cristianismo. ¿Cómo también se cataloga en nuestros días a una persona, a un creyente en Cristo? Una persona que lee la Biblia. Basta con que lee la Biblia y ya se le dice, ya es convertido. Una persona que tiene ciertas reformas en su vida. Y entiéndase por reforma, una mejora, nada más. Veamos un ejemplo bíblico de lo que es una falsa conversión. El caso de Judas. Muchos podemos preguntarnos si Judas, el apóstol, fue realmente convertido. Veamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Según el evangelista Juan, Judas era un ladrón. Abran sus Biblias, por favor, en Judas, capítulo 12, el versículo 6.
Judas 12:6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Esto es, Juan practicaba el robo como algo natural y normal en su vida. Y una persona que se considera convertida no debe practicar tales cosas. Pero Judas, de seguro, tenía y tiene sus defensores aún en la actualidad. Pues alguien dirá, por ejemplo, que no es posible dudar de la conversión de Judas porque este hombre obraba milagros al igual que sus compañeros de discipulado. Y es más, añadirían lo siguiente: si no se hubiera convertido, no hubiera podido hacer milagros. De hecho, Judas hizo milagros. Miren lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 6, los versículos del 7 al 13. Marcos 6, versículos del 7 al 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Fíjense, Judas también, junto con los otros apóstoles, hacía milagros. Pero, queridos hermanos en Cristo, el hecho de que una persona haga milagros en el nombre de Jesús no prueba nada. No olvidemos que el milagro se produce no por la persona que interviene, sino por la persona de Jesús, cuyo nombre es invocado. Por eso se produce el milagro. Judas fue simplemente un actor, y parece que desempeñó muy bien su papel, tal como nosotros lo podemos ver en la última cena del Señor con sus discípulos. Recordemos aquel pasaje, Mateo capítulo 26, los versículos del 17 al 25. Mateo 26, del 17 al 25. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Fíjense que aunque la Biblia, el Evangelio de Juan, para ser más preciso, lo cataloga como ladrón a Judas, no sospechaban de él. Ninguno de los discípulos parece que había disimulado tanto su actuación, que nadie, en el momento que el Señor dijo que alguien le iba a entregar, nadie dijo, en lugar de decir soy yo, el Señor dijo: ¿es acaso Judas? Nadie. Fíjense, nadie sospechaba absolutamente. Era un buen actor. Ahora veamos qué es una verdadera conversión. La Biblia nos dice que una verdadera conversión tiene las siguientes características. Es volverse del mal hacia Dios. Eso es una verdadera conversión. Miren lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 7.
Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En otras palabras, el que no tiene temor de Dios, el que no ama ni respeta al prójimo, debe arrepentirse, debe de cambiar de mentalidad y de conducta. Eso es convertirse, es volverse del mal hacia Dios. ¿Qué también es convertirse? O es una verdadera conversión, es dejar lo malo y aprender a hacer lo bueno. Dejar lo malo y aprender a hacer lo bueno. Miren lo que dice el libro de Amós, capítulo 5, los versículos del 14 al 15. Amós 5, versículo del 14 al 15. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. ¿Qué nos dice o qué nos recomienda, qué se nos recomienda en estos versículos? Hay que ponerse en la línea de Dios. Es decir, hay que amar lo que Él ama y hay que aborrecer lo que Él aborrece. Hay que odiar lo que Él odia. Es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Que también implica una verdadera conversión. Es cambiar de rumbo, porque esto es indispensable para la salvación. Miren la exhortación que da Jesús. Lucas capítulo 13, y voy a leer dos versículos. Lucas 13, y voy a leer el versículo 3 y el versículo 5, y ustedes se darán cuenta que dice exactamente lo mismo. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento, hermanos, es la única puerta para escapar de la perdición. Y fíjense que dos veces en este pasaje lo exhorta el Señor Jesús. Veamos entonces ahora un ejemplo de una auténtica, de una verdadera conversión. Leamos el pasaje bíblico que corresponde al carcelero de Filipos, Hechos capítulo 16. Voy a proceder a leer los versículos del 27 al 34. Hechos 16, del 27 al 34. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ese cambio de vida que dio este hombre, y este cambio es evidente. Y lo que es más importante aún es que se interesó por la salvación de los suyos, se interesó por la salvación de todos los de su casa, tal como aquí se mencionó. Él sabía qué es lo que tenía que hacer, había que hacer algo y estaba resuelto a cumplir con todo lo que esa decisión que él tomó implicara. Veamos otro tipo de engaño cual puede enfrentarse un cristiano, no solamente un cristiano, una persona inconversa. El engaño de una falsa libertad. El engaño de una falsa libertad. Primero, para entender este engaño, definamos lo que se entiende por libertad. Libertad es la facultad de poder hacer lo que se quiere, ¿sí? O es el estado, en otras palabras, de que no tiene obligada su voluntad ni oprimido su cuerpo, ¿no? Entonces, basado en este concepto, podemos decir que tener libertad significa que podemos ir a donde nos plazca, podemos hacer lo que quiera, podemos comer lo que deseemos.
Sin embargo, queridos hermanos, dentro de esta condición de libertad, podemos ser esclavos en muchos aspectos, en muchas áreas en nuestras vidas. Veamos un ejemplo de lo que es una falsa libertad. Juan, capítulo 8, los versículos del 31 al 36. Juan 8, del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjense que el concepto de libertad que tenían algunos judíos, que justamente estaban interactuando en ese momento con Jesús, era errado, ¿no? Pues para ellos ser libres era actuar conforme a su voluntad y a sus deseos. Y su gran argumento era porque ellos descendían de Abraham, el hombre que creyó en Dios. Pero paradójicamente, nosotros podemos ver en el versículo 33, y lo leo otra vez, dice: le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Todos sabemos que el pueblo judío fue esclavo en Egipto, y parece como que se olvidaron de esa esclavitud. Es por esto que Jesús les hace notar que hay un tipo de esclavitud que ellos ignoraban, que es la esclavitud moral, y esta se da por la práctica del pecado. Y una palabra clave en estos versículos es la palabra verdaderamente, que está mencionada en los versículos 31 y 36. Miren lo que dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es el significado de la palabra verdaderamente? Verdaderamente significa realmente, efectivamente, ciertamente. Eso significa. En otras palabras, hay que analizar si efectivamente, si realmente, si ciertamente somos libres, como muchas veces decimos ser. Y es que de pronto podemos ser libres físicamente, podemos hacer lo que quiera, podemos ir a donde quiera, podemos comer lo que quiera, pero no somos libres moralmente o espiritualmente. Entonces no podemos hablar de libertad si estamos todavía atados a unas cadenas invisibles, como por ejemplo algún vicio oculto, como por ejemplo seguimos siendo egoístas e inclusive tratando de justificar ese egoísmo, como por ejemplo deseos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Todas esas cosas son cadenas invisibles que nos hacen esclavos. Mentiras que muchas veces consideramos necesarias. ¿Cuántas veces mentimos y justificamos, racionalizamos la mentira? El orgullo también que muchas veces mostramos, un orgullo injustificado, pero que nosotros también tratamos de justificar. Miren las cadenas invisibles que nos hacen esclavos. He ahí el engaño de esa libertad, esa falsa libertad que muchos tienen. Decimos ser libres, pero no lo somos. ¿Y de qué debe ser libertado el hombre que hoy se proclama libre? Del mundo, mi hermano, del mundo. Miren lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 3. Gálatas 4:3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, de las cosas del mundo, de todo lo que nos atrae del mundo. Decíamos el otro día que el mundo es como un imán, ¿no? Un imán que nos atrae fuertemente. ¿De qué también debemos ser libertados? Del dominio de Satanás. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 26.
segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 26, dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Finalmente, también de que tenemos que ser libertados de las ordenanzas ceremoniales o religiosas, es decir, de mandamientos de hombres, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo del 20 al 22. Colosenses 2, del 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, mandatos de hombres, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Bien, otro engaño que muchos cristianos, lamentablemente en estos tiempos, son muy susceptibles, es el engaño de falsas doctrinas. El engaño de las falsas doctrinas. ¿Qué es una falsa doctrina? Una falsa doctrina es una enseñanza que es contraria o se encuentra realmente en conflicto con la palabra de Dios. Eso es una falsa doctrina. Y cabe mencionar que siempre hubo falsas doctrinas y que seguramente afectaron y seguirán afectando al pueblo del Señor. Y lamentablemente, por desgracia, estas falsas doctrinas salieron de los mismos cristianos, de los mismos medios cristianos, haciendo daño a los principiantes y a los débiles en la fe. Veamos algunos ejemplos de falsas doctrinas. Por ejemplo, que Jesucristo fue solamente espíritu, nada más. Primera carta de Juan, capítulo 4, los versículos del 1 al 3. Primera carta de Juan, capítulo 4, los versículos del 1 al 3. Miren cómo ya las falsas doctrinas estaban desde la iglesia primitiva. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bien, desechan la doctrina de la encarnación. Otra falsa doctrina, la doctrina de las buenas obras. Miren lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, los versículos del 11 al 12. Lucas 18, los versículos del 11 al 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, y ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Él pensaba que con las buenas obras ya estaba salvo. La doctrina de las buenas obras. Otra falsa doctrina: hay requisitos para ser salvo. Hay gente que pone requisitos, una señal como un medio para salvación. Y esto también, fíjense que ahí viene de la iglesia primitiva. Hechos, capítulo 15, el versículo 1. Hechos 15, 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Para ellos, para los judaizantes, la circuncisión era condición sine qua non para poder ser salvo. ¿Qué ocasiona una falsa doctrina, hermanos? Veamos todos los daños que pueden producir las falsas doctrinas en la vida de un creyente en Cristo. En primer lugar, confunde a las personas. Y esto obviamente debilita su fe. Y aunque no lo parezca, queridos hermanos, esto es muy grave en la vida de cualquier cristiano, porque el hecho de comenzar a escuchar estas doctrinas de error es como que abren las puertas de su mente y de su corazón a nuevas y extrañas enseñanzas que hacen más débil la poca o casi ninguna fe que tiene el creyente hasta ese momento. ¿Qué otra
Otro daño produce una falsa doctrina. Se despierta la comezón de oír del que habla la Biblia. ¿Cómo empieza esta comezón de oír? Sembrando inquietudes. Así empieza. Y la primera inquietud que se anida en el corazón de un creyente por esta falsa doctrina es que comienzan a sentirse mal y un malestar e inquietos porque han estado, según ellos, han sido engañados por doctrinas anteriores. O sea, lo que anteriormente creían era falso. Comienzan a inquietar de esa idea, ¿sí? Todas las enseñanzas que ellos habían recibido antes no son válidas. Y esta inquietud despierta el deseo de seguir oyendo otras nuevas enseñanzas, otras nuevas doctrinas que lamentablemente son de error, pero que ahora comienzan a tener una profunda inquietud por conocer más y más de ellas. ¿Qué también hace una doctrina de error? Convierte a los cristianos en cristianos ambulantes. Muchas de estas personas que creen en las doctrinas de error son perturbados por estas falsas doctrinas y hacen que los cristianos vayan de un lugar a otro y no se afirman en una sola iglesia. ¿Y por qué andan de un lugar a otro? Porque tienen ese temor, esa duda de que lo que le están explicando en esa nueva iglesia, esa doctrina al final también está equivocada como la que aprendieron al principio. ¿Qué otro daño hace esta falsa doctrina? Detiene la carrera cristiana de cualquier creyente. ¿Cuál entonces debe ser la conducta cristiana correcta frente a los divulgadores de estas falsas doctrinas? En primer lugar, debemos ser firmes, hermano. Debemos ser definidos y firmes con los que vienen a nosotros con alguna falsa doctrina. Mire lo que expresa la segunda carta de Juan, los versículos 10 y 11. Segunda carta de Juan, los versículos del 10 al 11. Si alguno viene a nosotros, miren, si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, la doctrina verdadera, la doctrina correcta, la sana doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Cómo también debe ser la conducta del cristiano frente a las doctrinas erradas? No hay que tener comunión con esas personas que enseñan esas doctrinas. Amós, el libro de Amós, el capítulo 3, el versículo 3, nos hace un cuestionamiento. Amós, capítulo 3, versículo 3, nos hace una pregunta. Miren la pregunta que hace. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si hay dos personas con dos doctrinas distintas, no pueden andar juntos. ¿Qué también nos recomienda o se nos recomienda de cómo actuar frente a personas que están divulgando esas falsas doctrinas? No discutir con esas personas, no entrar en discusiones con aquellos que presentan falsas doctrinas. Bien, hermanos, en esta mañana hemos visto 3 tipos de engaños que pueden hacer mucho daño en la vida de un creyente. Uno de esos engaños veíamos que era una falsa conversión. Decíamos que una falsa conversión, muchos la catalogan como un cambio de religión, una reforma, una mejora nomás. Eso es una falsa conversión. Y en realidad una verdadera conversión es un cambio total, no parcial. Vimos también un ejemplo de una falsa conversión en Judas. También determinamos cuáles son las características de una verdadera conversión y decíamos que es volverse del mal hacia Dios, cambiar completamente de rumbo, es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Y también veíamos que el arrepentimiento es indispensable justamente para la salvación y demostrar que en realidad una persona se ha convertido. También vimos un ejemplo de una verdadera, una auténtica conversión en el pasaje bíblico del carcelero de Filipos. Otro engaño que veíamos es el engaño de una falsa libertad. Decíamos que la falsa libertad, ¿a qué nos incita? Que podemos hacer lo que quieran, ir a donde querramos, pero decíamos que ahí está el engaño de la falsa libertad. Creemos ser libres, pero en realidad estamos siendo esclavos de muchas cosas. Estamos siendo esclavos del pecado.
Y un ejemplo de falsa libertad lo tenían los judíos, ¿no? ¿Y de qué nosotros debemos cuidarnos de qué cosas tenemos que cuidarnos actualmente para no andar proclamando que somos libres cuando en realidad no lo somos? Tenemos que cuidarnos del mundo, del dominio de Satanás y de todos aquellos preceptos o mandamientos puestos por el hombre. También veíamos las falsas doctrinas y habíamos definido como falsa doctrina aquellas enseñanzas que son totalmente contrarias a los mandamientos, a lo que Dios dice, a los preceptos de Dios. ¿Qué ocasiona una falsa doctrina? Confunde a las personas, debilita su fe, despierta esa comezón de oír y se crean cristianos ambulantes que andan de iglesia en iglesia y definitivamente comienza a detener la carrera cristiana en la cual todos tenemos que estar siempre activos. ¿Cuál debería ser la conducta cristiana o la conducta correcta frente a estas personas que divulgan estas falsas doctrinas? Debemos ser firmes, decíamos, no debemos tener comunión con esas personas y no deberíamos discutir con ellos. Con bastante frecuencia, hermanos, nosotros leemos en los periódicos y a través de la televisión la difusión de billetes falsos, ¿no? Que solo son detectados después de un largo proceso de investigación. ¿Por qué se necesita de bastante tiempo para detectar de dónde salen estos billetes falsos? E inclusive aún, ahora están tan sofisticados estos señores que inclusive a uno se le hace difícil detectar cuándo un billete es falso, ¿sí? ¿Por qué se necesita de tanta investigación, de tanta curiosidad para poder determinar si un billete es falso o no? Es que lo falso normalmente está bien y hábilmente elaborado. No es fácil descubrirlo así nomás. Y en esta mañana nosotros justamente hemos hablado de algunos engaños, 3 engaños para ser precisos, productos de cosas falsas, bien elaboradas, de actitudes falsas, de comportamientos falsos, que se pueden dar en la vida de una persona que desea seguir a Cristo, o que ya están siguiendo al Señor. Hemos hablado, por ejemplo, de una falsa conversión, y como conclusión podemos decir que debemos tener mucho cuidado con las falsas conversiones, porque en estos tiempos ustedes verán personas que supuestamente hay convertidas por todas partes, y en realidad no hay tantas personas convertidas, son solamente personas reformadas, es decir, han mejorado en ciertas partes, ciertas cosas en su vida. Y esas reformas son producto de experiencias. Les pasó algo y cambiaron ciertas partes de su vida nada más. Estas personas son un cúmulo de experiencias. Hoy tienen una experiencia, mañana otra, pasado mañana otra. Y así es la vida de estas personas. El cristiano, queridos hermanos, no es reforma, no es producto de una reforma. El cristianismo es cambio, como lo dije hace un rato. Y así lo enseña la palabra de Dios. Y estoy seguro que ustedes saben de memoria aquel versículo del apóstol Pablo, escrito por el apóstol Pablo, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todas, no parten. Aquí está afirmando Pablo que la conversión es un cambio total, no parcial. También hablamos de una falsa libertad. ¿Y qué hacer cuando una persona llega a este estado? Porque tiene libertad para hacer lo que le dé en gana. En primer lugar, hay que reconocer que uno es esclavo, hermanos. En segundo lugar, debe de confesar aquello de lo cual uno es esclavo. Todos sabemos los vicios que tenemos, las inclinaciones que tenemos, las cosas del mundo que nos atrae, todos lo sabemos. Y en tercer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a Cristo, quien es el único que puede librarnos de esas cadenas invisibles que aún nos atan, hermano, y de las cuales todavía somos víctimas. ¿Qué hacer si un creyente está acosado por una falsa doctrina? No ande de iglesia en iglesia, hermano. Busque al pastor o al anciano de su iglesia y cuéntele su situación. No trate de ocultar la doctrina de error que le esté inquietando. Así empieza, con una inquietud, algo que llama la atención. Más bien escudriñe la palabra de Dios. Y recuerde que si la Biblia no sostiene, si la Biblia, hermano, no sostiene
lo que se está diciendo a través de esa doctrina es falsa. Punto. Así de sencillo. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, ante todos estos engaños que en realidad en un momento se pueden constituir en verdaderos obstáculos en nuestra vida cristiana. Amén. A su